Antes de presentarlo, que la semana pasada hablamos con un periodista, un analista a nivel nacional, Fernando Rosso, y él decía, los libertarios son como el PRO, tienen las mismas ideas, nada más que son más radicalizados. O al revés, decía que los del PRO son como los libertarios, pero con buenos modales. ¿Usted lo ve de la misma forma? No, para nada. A ver, los libertarios son los libertarios, los del PRO son la casa. Los libertarios tienen ideas, tienen programas, tienen proyectos, tienen los ministerios ya funcionando, trabajando en la sombra. La casa, sea el PRO, sea el Frente de Chorro, sea quien sea, no tiene nada, viven verseando. No tiene nada, por eso el jefe máximo del bandidaje, Massa, fracasó en 2 o 3 meses, era el ídolo, era el Maradona de la política. El que arregla todo, ahí tenés. Se derrumbó todo el esquema. Estamos ante el derrumbe de la casa se termina, la gente no la va a votar. Pero libertario, las propuestas de Milei tampoco es que sean demasiado audaces, al contrario, son muy conservadoras en algunos campos y otras son alocadas, por ejemplo la dolarización. Sobre todo porque Argentina no produce dólares y no tiene dólares. ¿De dónde va a sacar y a qué valor del peso va a situar? Yo explico. Lo que dice Javier Milei dice lo siguiente. Vos tomás el activo y pasivo de las cuentas argentinas y Argentina en ese momento con un dólar de 400 y pico da para hacer una dolarización. Ahora, el tema es que la dolarización tiene que ser un compromiso como lo fue en una primera instancia la convertibilidad, irrompible, porque si no, no sirve. Nosotros necesitamos generar un tiempo para reconstruir la Argentina que está en decadencia hace muchos años, 40 años de democracia, 40 años de decadencia, en manos de unos salvajes de la política como son ese populismo berreta de cuarta, lleno de ideas keynesistas que lo único que hicieron es arruinar y endeudar la Argentina. No, pero usted en esos 40 años tuvimos 10 años de menemismo en donde aplicó parte de la receta que quiere Milei con relación a la convertibilidad. Pero un cuando detalle, se rompe la convertibilidad, pero libertario, cuando se rompe la convertibilidad, se rompe un acuerdo de largo plazo. No, pero libertario se rompió. ¿Quién le cree en el mundo, en el primer mundo de los países serios, quién le cree a un país que rompe un acuerdo de eso? No, pero ¿sabe por qué se rompió la convertibilidad? ¿Sabe por qué se rompió la convertibilidad? Se rompió porque ya el país no contaba con dólares para poder mantener el 1 a 1 y porque ya no había gente que lo prestara. El Fondo Monetario Internacional le negó un préstamo que ya estaba acordado. Argentina se queda sin dólares, Cavallo tiene que apelar al corralito para seguir manteniendo el 1 a 1, y es lo que puede llegar a pasar, es el preludio de lo que puede llegar a ocurrir si se apela nuevamente a la convertibilidad o, en este caso, a la dolarización que quiere hacer Javier Milei. ¿Por qué no se aprenden? Pero si Argentina Argentina no produce dólares, es peor todavía porque Argentina no produce dólares y no tiene dólares. Argentina no puede seguir pidiendo préstamos al 30% de interés cuando los préstamos en el mundo están al 4%. No, pero está bien. Entonces, pero el tema es que si no te lo prestan. No te lo prestan, El problema es que no hay credibilidad. Los analistas políticos internacionales, sobre todo los grandes inversores, los grandes bancos, miran la trayectoria de la democracia argentina y dicen, no, estos son unos bandidos. Y te bajan el puntaje, te levantan el riesgo país, y ahí estamos como estamos. Nosotros somos un país en el orden mundial considerado el defraudador serial más grande, el que no paga ningún compromiso. Y la credibilidad, libertario, ¿la credibilidad se va a lograr quemando el Banco Central? Ningún país serio hace eso. Quiero explicarle, así con flashes nos vamos a entender, ¿no? A ver. Yo lo que quiero decir, vamos a estructurar bien un discurso y después voy a hablar de la convertibilidad, lo que piensa Milei. Primero, estamos en un cambio de época. Eso ocurre en todo el mundo. Y nosotros también estamos en un cambio de época. Podríamos decir que el problema de la crisis política de la partidocracia internacional es que ha fracasado con su contrato de representatividad.
no representa a la gente, ni hace, ni gobierna, ni funciona en favor de la gente. Funciona en favor de sus grupos y es muy mezquina y codiciosa. Bueno, la segunda cuestión es que la visión en Argentina que está teniendo la gente, que está teniendo el periodismo, que está teniendo todos los entendidos, es que estamos en decadencia y que esa decadencia es estructural y viene de largo tiempo. Ahora nos damos cuenta que el problema es la decadencia y es porque el modelo de la casa política fracasó. Y el tercer punto importante que hay que entender es que la gente empieza a percibir, por eso crece Milei en las encuestas, que hay un nuevo modelo que va a superar al de la casa, que es el modelo de la libertad, que es el que impulsa Javier Milei. ¿Libertad para qué? Eso es lo básico. ¿Libertad para qué y libertad para quiénes? Libertad para poder... A ver, vamos a seguir con el tema. ¿Vos estás de acuerdo que te roben? ¿Que me robe quién? ¿Que me robe quién? ¿Vos estás de acuerdo que te roben a vos? Usted ¿Vos estás de acuerdo con el robo? No, pero usted me va a decir, me va a salir, libertario, usted me va a salir con que te cobren impuestos es un robo. Y eso es falaz, es falso. Es falso. Ningún país. Te voy a hablar de otra cosa. A ver. Te voy a hablar, quiero entrar en la dolarización. A ver. Cuando se vota la ley de presupuesto del 2023, el déficit es de 30.000 millones de dólares. Con 30.000 millones de dólares hacemos la dolarización. Nadie dijo nada. ¿Por qué? Porque todos los medios, los periodistas ensobrados de los grandes medios, no dicen nada porque están todos pagados. Pero también hay que entender que los 30.000 millones de deuda, ¿de dónde van a salir? Van a salir de la maquinita. Cuando en su momento se votó la ley, alguien dijo, paren el déficit ese, va a desarrollar la inflación, va a ser más del 100. Pero ahí está el punto, libertario, hacemos un punto ahí. Todos cómplices. Libertario, tenemos que hacer un punto ahí. El hecho de que, supongamos, quemamos el Banco Central y ya no le demos... pero para que termino con esto, mirá. No tenemos, saco la palabra quemamos, aunque la dijo Milei, no tenemos Banco Central, se termina el tema de la maquinita. No significa que vamos a tener 300.000 o 30.000 millones de dólares. Simplemente no vamos a imprimir más pesos. Lo que imprime el Banco Central son pesos. Dólares no tenemos. Actualmente en el Banco Central hay 2.300 millones de dólares. Con eso lo es que muy poco. El Banco Central es una estafa. Es 2.300 millones de dólares. A todos los argentinos. Pero y suponte, nos está robando. César, con la impresión del billete nos roba. Escuchá lo que decía César, recién estábamos hablando con César, y él decía, ¿por qué no hablan acerca de metodologías, de propuestas, de programas? ¿Por qué no se hablan de cuestiones metodológicas? Y generalmente no se habla porque no te lo quieren explicar o se apela por ahí a cuestiones que son vagas, que son superficiales y verdaderamente no te lo pueden explicar. Si vos a esa cantidad de dólares que vos disponés, que son 2.300 millones de dólares nada más, ponele que no se robe, como dice usted, que no se robe nada. Bueno, tenemos 2.300 millones de dólares. ¿Sabe a cuánto se iría el valor del peso a esa cantidad de dólares si vos querés dolarizar? Aproximadamente entre 2.000 a 8.000 pesos. Es decir, $1 podría valer 2.000 pesos u 8.000 pesos. ¿Vos te parece que se va a poder aguantar semejante devaluación del salario? Mirá, de unos salarios ya devaluados. Un grupo económico. Vamos a cobrar $20, Un centro de estudios económicos 1816 a decir eso. Le dieron prensa por todos lados. La imposibilidad de hacer la dolarización y lo que iba a valer el dólar y lo que se iba a ganar era una barbaridad, que no se podía hacer. Están preocupados, la casa está preocupada porque las ideas de Milei son prácticas y se pueden llevar adelante. No, mire, hay dos ejemplos. Todo lo que dicen... Libertario, tenemos dos ejemplos concretos. ¿A vos te dijeron que bajaron las exportaciones en el mes de marzo de soja y de productos del agro? ¿A vos te dijeron? Pero bajaron por la sequía. No bajaron por la sequía. No bajaron porque no quieren
exportar. No, hay una sequía brutal. Que la tienen guardada. La tienen guardada, no. Están esperando que mejore el dólar para poder exportar. Están especulando en todo caso están especulando, pero estamos atravesando la peor sequía de los últimos 70 años. Pero más allá de esto, hay dos ejemplos concretos de dolarización, y a los dos le va pésimo. Uno es Ecuador, que tiene 60 a 70% de pobreza, y el otro es Panamá, que es una especie de sucursal de Estados Unidos, pero el patio trasero bien entendido. Eso dice la casa. No, Roberto, eso no está confirmado, son datos que tiran. Son datos reales. Vos sabés bien que tenés que ver el origen de la fuente, vos sabés bien, vos sos un periodista, sos profesor, vos no podés salir a confirmar cosas que no están confirmadas. Pero, Libertario, son datos, Roberto, son datos oficiales. Es propaganda para asustar a la gente. Lo que sí la gente percibe no funciona, es que el modelo de la casa. Libertario, y no lo va a votar. Y el por dólar eso están con miedo y por eso sube Milei en las encuestas. Libertario. Yo tengo la última encuesta. Hagamos un razonamiento y antes de pasarlo tengo la última encuesta de Milei. Milei está primero. Está bien, pero... Va a ser una disputa de tercio y Milei está primero. Sí, que hay una disputa de tercios es cierto. Existe la posibilidad de que el balotaje vayan los dos primeros y no va a estar el Frente de Chorros. Bueno, veremos qué ocurre. Pero a lo que voy yo es, Argentina, y con esto cierro, Libertario, ¿Argentina produce dólares? No, ¿verdad? Los dólares son la moneda oficial de Norteamérica. ¿Argentina cuenta con dólares? No, Argentina no cuenta con dólares. Y ustedes encima dicen, bueno, ya no le vamos a dar a la maquinita. No lo van a poder Dolarizar dar. Es un plan. No. Dolarizar es un plan. Pero es un plan, es un programa. Pero es un plan infantil. Y necesita un acuerdo. Es un plan Ese infantil. Acuerdo tiene que ser por un tiempo determinado que debe ser mediano o largo. Ya tuvimos ejemplos no hablemos así en el aire. O sea, pero tuvimos ejemplos ya parecidos. La convertibilidad fue muy similar, cosa que la dolarización es mucho peor todavía, porque por lo menos ahí preservábamos el peso. Ahora no vamos a tener peso. ¿Y sabe qué pasó? ¿Y para tuvimos qué el peso? Tuvimos ¿Para 20%, tuvimos 20%, tenemos que tener... ¿Agarró también el síndrome de Mickey Mouse? No, pero tenemos que tener una moneda fuerte, tenemos que tener una moneda fuerte. Peso? Bueno, pero eso va a venir después, ¿no? No va a venir. Teniendo el dólar dependemos de Estados Unidos, vamos a depender... La estafa va a ser depender de Estados Unidos, que nos va a esquilmar una vez más todos los recursos naturales. Te voy a dar una razón por qué tenemos que dolarizar. No hay ninguna razón para dolarizar. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué ¿Sabe por qué le tienen miedo a la dolarización? Porque va a haber estabilidad económica y no van a ser necesarias las paritarias, va a haber reclamos de sueldo. Si vas a ganar... Nadie va a venir a pedir todos los meses a salir a la calle a pedir que le ajusten los sueldos o que le reajusten los sueldos. Libertario, durante el menemismo... En 40 años de democracia... Nunca dieron un aumento del sueldo. Mira lo que te estoy diciendo. En 40 años de democracia nunca dieron un aumento del sueldo. No es cierto. ¿Qué es lo que hicieron? Está tirando cualquier cosa, Libertario. Pusieron el salario por el deterioro de la inflación. Pero está tirando cualquier cosa, Libertario. Es lapidario, por eso la gente no lo va a votar. Libertario, la pérdida del poder adquisitivo es por la inflación, no porque no haya habido aumentos. Y no es por los políticos, es por la casa. Y la casa tiene una herramienta para hacer eso, que es el Banco Central. Basta de casta, basta de frases hechas. Ecuador. Bueno, Ecuador, para terminar. Libertario. Te doy los 8 ministerios que están funcionando. Libertario, un dato. Con Milei. Libertario, un dato. Ecuador no tiene inflación, pero tiene 60% de pobreza, según datos oficiales del propio país. Acá en el Chaco estamos en eso. Según datos oficiales del propio... Y bueno, y acá estamos en eso. Distinto, acá estamos criticando eso. Usted quiere ser Ecuador oficialmente, entonces, pero no va. Tomemos ejemplos serios. Tomemos ejemplos serios. Tomemos, qué sé yo, países del primer mundo. ¿Tiene Banco Central? Sí. ¿Dolarizaron su economía? No. No le va bien a ningún país que haya dolarizado. Y tomás Sri Lanka. Sri Lanka tiene más pobre que Ecuador. Pero, ¿Sri Lanka quiere ser usted? No, pero tomemos ejemplos. Está desfolteada. La economía está desfolteada. Argentina tiene que ir... ¿Sabés cuánto pagan los bonos del Tesoro de Sri Lanka en el mercado internacional? 50%. ¿Sabés cuánto pagan los bonos de Argentina? 20%. Pero Argentina tiene recursos para hacer mucho más que Sri Lanka. Decir, ¿pero qué es lo que está pasando acá? Usted lo que quieren
¿Saben qué siento, libertario? Ustedes quieren la colonia. Ustedes quieren ser colonia de Estados Unidos. Yo siento esa percepción, Quieren ser colonia de Estados Unidos. Que entreguemos la bandera también. Entregamos el peso, entregamos la bandera. ¿Le parece, libertario? Entregamos la bandera. Y mirá, ya está. En ese momento entregaron la cordillera, la precordillera. Nosotros no somos dueños. Ahora la hidrovía. Nosotros no somos dueños. A ese ritmo que va a la casa nos vamos a entregar atado de pie y mano. Libertario, le dejo el cierre. Yo tengo un nieto que consiguió el primer trabajo. ¿Sabe dónde se fue a conseguir el primer trabajo? ¿A dónde? A Miami. Ajá. Tiene 19 años. Y estuvo los 3 meses de vacaciones, ahora volvió. En marzo volvió. Y vino con $10.500. Ganó $10.500 en los 3 meses. ¿Y qué hacía? Hacía de mozo en un bar, en un restaurante. Y bueno, libertario, ustedes quieren ser Estados Unidos. Nunca había trabajado, fue su primer trabajo. Evidentemente quieren ser Estados Unidos. Con lo que te quiero decir, que los chicos jóvenes ya saben que se tienen que ir, pero mi nieto volvió, pero saben que tienen que volver. Por eso van a votar al cambio, porque no se quieren ir. Se van obligados, pero quieren estar acá. Los chicos se van, consiguen trabajo, se van y vienen de vuelta porque quieren estar acá. Por eso estos chicos entre 16 y 25 años, 29 años, algunos toman como sector poblacional, la mayoría es abrumadora. Más del 50% le vota a Milei. Es una pena, pero... Este dato es tremendo, es tremendo. Es una pena porque la rebeldía juvenil, en lugar de apostar... No podemos ir contra la corriente, Roberto. No, en lugar de apostar a propuestas audaces que propongan el bien común, que propongan una sociedad mejor, parece estar descartada. Apostar a Milei es apostar a los sectores del poder económico en el poder, apostar a la colonización del país y la venta de todos los recursos naturales del país. Es la venta ya directamente abierta de todos los recursos naturales del país. Apostar a Milei es directamente apostar a la entrega del país. Y eso me parece peligroso. Bueno, me parece nocivo que los acuerdos que hicieron, en los préstamos que ellos lograron, entregaron las riquezas al país. Vaca Muerta, 13 billones de reservas. Bueno, pero si fuese entregaron 13. ¿Sabés cuánto era la deuda? Ahora me vienen a hablar de Vaca Muerta. 60.000. La deuda externa es 500 mil millones de dólares. Entregaron. Pero no es cierto. Un tesoro de 13 no es eso la deuda externa. La deuda externa. ¡Qué locura! La deuda externa son 200.000 millones de dólares. No. ¿Es pagable? Sí, es pagable. Y sí, es pagable, pero para eso tenemos que tener... la casa te va a hacer los números que ellos le convienen. No, libertario. Si fuese por Milei no tendríamos Vaca Muerta. La deuda es un producto bruto. Mire, le doy un ejemplo y con esto cierro. Si fuese por Milei no tendríamos Vaca Muerta. ¿Por qué? Porque considera que nada o casi nada debe estar a manos del Estado. YPF para ellos sería privatizada y por suerte fue reestatizada YPF. Caso contrario, ni Vaca Muerta tendríamos. Y ahora viene a hablar el sector libertario de Vaca Muerta, cuando en su esencia no lo dispondríamos o no podríamos disponer de ese recurso porque considera que el Estado no puede manejar absolutamente nada. ¿Se da cuenta cómo cae de raíz el discurso libertario en su propia trampa? Ya tuvimos ejemplo de esto en los 90. ¿Usted vivió en los 90? ¿Usted vivió en los 90? Hay todo un programa, un plan. Hay todo un plan y un programa, no son ideas locadas. Bueno, cuando lo entiendas eso y verifique el plan, te vas a dar cuenta que no es así. Ojalá que no. Robert, libertario. Yo tengo una primicia. Los 8 ministerios de Milei. A ver. Te adelanto una. No está el Ministerio de la Mujer. Ajá. No está el Ministerio de Desarrollo Social. ¿Y entonces? Te doy los 8 ministerios. A ver, rápido, con eso cierro. Ministerio de Economía. Ajá. Ministerio de Infraestructura, Ministerio de Relaciones Exteriores. Estos son los primeros que empezaron a trabajar en la sombra. Luego viene Seguridad, viene Justicia, viene Defensa y un ministerio nuevo que se llama Capital Humano. El Ministerio de Capital Humano se ocupará de niñez, salud,
educación y trabajo. Serían como subsecretarías o secretarías de ese ministerio. Y el último ministerio, que no está trabajando porque va a trabajar con el resultado electoral, de acuerdo a cómo resulte las elecciones definitivas de octubre, es el Ministerio del Interior. Bueno. Porque ahí se necesita mucho manejo, mucha muñeca, mucha habilidad para ver cómo se negocia o se relaciona con las provincias que obtuvieron votos el adversario. Bueno, libertario, será hasta la próxima semana. Bueno, solo una cosa para despedirme. Le digo a los chaqueños y chaqueñas, oíd el grito sagrado, libertad, libertad, libertad. ¡Viva la libertad, carajo! Bien, libertario, hasta la semana que viene. Así están las ideas libertarias, mamita, mamadera. Bueno, no vamos a la pausa. Tras la pausa seguiremos hablando. Vamos a tener la posibilidad, esperemos, de hablar con un precandidato a presidente.